El título que le he puesto al mensaje de hoy es, ¿en cuál categoría caes tú? Mi oración es que ya para el final de este mensaje, cada uno de nosotros nos hayamos examinado nuestro corazón y nos contestemos esa pregunta. ¿En cuál categoría nosotros caemos? Y a medida vaya pasando el mensaje, usted se va a dar cuenta de qué se trata la pregunta. El mes pasado, en el segundo domingo también de jóvenes, yo comentaba sobre el evento que tuvimos con los jóvenes en octubre, el Lock-In. Ese evento en el cual llegamos aquí viernes en la noche y nos quedamos con ellos hasta el otro día en la mañana. Y yo comentaba, me acuerdo que yo les comentaba que después, al otro día, después que terminó el evento, limpiamos, recogimos y todo, mi esposo y yo íbamos de camino a la casa y durante el camino pues íbamos comentando lo que sucedió en el evento. Y uno de los comentarios que ella me dijo ella me dice, yo creo que hemos sembrado una buena semilla en sus corazones. Y en ese momento yo pude deducir que detrás de ese comentario había un deseo y una esperanza de que esa semilla que se le plantó en el corazón de los jóvenes en ese día pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto, como hablaba el hermano Juan cuando leía la palabra. Y yo creo que ese es el deseo de todo pastor, todo líder, todo ministro, especialmente de jóvenes, que cuando se invierte tiempo, recursos, energía en sembrarle la semilla a ellos en sus corazones, tratando de discipular a los jóvenes, que estos puedan crecer en la fe y mantenerse fiel. Pero lamentablemente ese no es el caso con algunos de ellos. Como pudieron ver en el video que presentamos hace unos minutos atrás, en el año 2021 tuvimos 11 bautismos. 11 bautismos en ese año de jóvenes, y creo que hubo un adulto, si no me equivoco. Fueron 12 bautismos durante todo el año como iglesia. Jóvenes que se bautizaron dando testimonio de que han creído y han puesto su confianza y fe en Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Pero también debemos recordar, y no quiero ser un poco aguafiesta con esto, pero que debemos recordar que existe la posibilidad de que en algunos de ellos su compromiso no sea tan genuino. Entonces, con eso en mente, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué sucede eso? Porque yo creo que lo hemos visto, aún en los adultos sucede. Hemos visto personas que se bautizan, ¿verdad que sí? Dan testimonio, pero después, si no es inmediato o pasa un tiempo, usted se queda como que, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está ese compromiso de fe que ellos hicieron? ¿Y por qué algunos jóvenes, una vez salen de la adolescencia, o sea, de su etapa de teenager, y entran a la etapa de jóvenes adultos, por qué ellos abandonan la iglesia e incluso abandonan la fe después de haber hecho un compromiso de fe con el Señor? La siguiente información que conseguí la encontré muy interesante. En los meses de septiembre y octubre del 2017, la gente de Lifeway Research hizo un estudio en donde hicieron una encuesta entrevistando alrededor de 2,000 jóvenes adultos de entre las edades de 23 a 30 años, los cuales regularmente asistieron a la iglesia en su etapa de teenagers. De estos 2,000 jóvenes adultos, el 66% dijo que dejaron de asistir a la iglesia una vez entraron a la edad de jóvenes adultos. Este estudio resumió las razones que ellos dieron de la siguiente manera. El 66% de esos 2,000 jóvenes adultos citó generalmente las siguientes razones por las cuales dejaron de asistir a la iglesia. El 96% de ellos, o sea, casi todos, dijeron que las razones fueron por cambios en sus vidas. O sea, esto incluye, salieron de high school, ahora se tienen que trasladar al college, y muchos de ellos pues se van de la ciudad, se van de estado para ir al college. También consiguen trabajo, muchos de ellos, o ya están trabajando, pero tienen que irse a trabajar al otro lado. Entonces, las responsabilidades del trabajo más las responsabilidades de college, no les queda tiempo para ir a la iglesia. Entonces, por eso es que dejan de ir a la iglesia. Esto fue, casi todos pasan por eso, ¿no? El 73% de estos 2,000 jóvenes dijeron que razones relacionadas con la iglesia o el pastor los llevaron a irse de la iglesia.
De estos, el 32% dijo que los miembros de la iglesia parecían ser muy críticos o hipócritas. El 29% dijo que no se sentían conectados con otros miembros de la iglesia. Básicamente, estos jóvenes lo que experimentaron en su iglesia son miembros que lo que se pasaban era criticándolo, lo que se pasaba era, criticándolo, cada vez que los veían, eso era como que todo el tiempo, ay, que estos jóvenes, estos muchachos están muy rebeldes, que mira cómo se visten, no, que ese recorte, que parece un delincuente, no, que quita. Entonces, mientras esos miembros están aquí, gloria a Dios, aleluya, se pasaban criticando a los jóvenes y dándoles contra el piso, como digo yo. Entonces, no hacían el esfuerzo para tratar de mostrarle el amor de Dios a ellos, y por eso es que este % dijo que esas fueron las razones por las cuales se fueron. ¿Por qué? Porque no hacen nada para disipularlo, o sea, se los criticaban, los critican, y simplemente no hacen nada para tratar de disipularlo, porque, mi hermano, es verdad, o sea, ellos son criticados por la manera que se visten, son criticados por lo que ven en la internet, son criticados por lo que ponen en social media, son criticados por la música que escuchan. Y todo eso es verdad, ¿ok? Jóvenes que me están escuchando, escúchenme. Hay música que ustedes están escuchando que el diablo la está usando para dañarlos a ustedes. Entonces, miembros de la iglesia dicen, no, que esa música que tú escuchas es del diablo. Sí, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Nadie quiere pagar el precio para pasar tiempo con ese joven, para poder aconsejarlo, para poder disipularlo, sino que simplemente los critican. Amén. Aunque todo eso es verdad, pero debemos hacer el esfuerzo. El otro 63% dijo que las razones del ministerio juvenil y estudiantil contribuyeron a su decisión de no asistir a la iglesia. De eso, el 23% dijo que nunca se relacionó con otros jóvenes del ministerio. Y el 20% dijo que los demás jóvenes, lo mismo, parecían ser muy críticos o hipócritas. O sea, no solamente los adultos de la iglesia criticándolo y siendo hipócritas con ellos, pero entre los mismos jóvenes. O sea, entre ellos como tal no había una muy buena relación, y los jóvenes no se sentían parte del grupo, no se sentían recibidos y bienvenidos por el grupo. En estos pasados días le hice la misma encuesta a algunos de nuestros jóvenes, y ellos dieron las siguientes razones. Número 1, la razón es que no hay una verdadera y genuina relación con Dios. O sea, el compromiso que hicieron no es muy genuino, que digamos. Entonces, cualquier cosita que los haga sentir mal, ellos se van, porque no tienen ese compromiso con Dios. La segunda razón que nos dieron fue, los miembros de la iglesia fallan mucho en demostrar el amor de Dios los unos con los otros. Lo que acabamos de decir, o sea, no demostramos el amor de Dios los unos con los otros, y por eso la gente se ofende y se van. Y número 3, no les permite el servir en la iglesia. La iglesia está muy a la antigua y los adultos piensan que ellos no son capaces de servir en el ministerio. Esto es más bien para aquellos que verdaderamente quieren estar en la iglesia y no necesariamente se van de la iglesia por completo, sino que se mueven de iglesia. Porque en esa iglesia como que no encuentran cómo pueden desenvolverse, no encuentran el propósito que Dios los está llevando a ellos. ¿Por qué? Porque los mismos miembros adultos no se lo permitimos. En el año 2011, el grupo Barna, otro grupo que hace el mismo tipo de investigaciones en el mundo evangélico, encontró los siguientes detalles sobre este tema. 1 de cada 9 de los jóvenes pierde la fe en el cristianismo. 4 de cada 10 abandonan la iglesia, pero aún se consideran cristianos. 2 de cada 10 se desconectan de la iglesia y expresan frustración por la cultura de la iglesia. Y solamente 3 de cada 10 permanecen involucrados en la iglesia. ¡Wow! 3 de cada 10. Este mismo grupo Barna identificó algunos mitos que se cree que existen y ellos creen que no son ciertos a partir de su investigación. Mito número 1. La mayoría de las personas pierden la fe cuando salen de high school. Yo creo que muchos de nosotros creemos eso, ¿verdad?
No, la mayoría cuando salen de high school se pierde la fe, porque una vez entra al college y empiezan a estudiar ese tipo de cosas raras que le enseñan en el college, van a perder la fe. Bueno, no necesariamente. Mito número 2, dejar la iglesia es una parte natural de la maduración de los jóvenes. Eso tampoco yo creo que es cierto del todo, porque hay jóvenes maduros en la fe que salen de high school y se quedan en su compromiso con el Señor. No necesariamente es la norma. Mito número 3, esta generación de jóvenes es cada vez más analfabeta bíblica. Really? I don't think so. Especialmente los jóvenes de nuestra iglesia, ellos tienen Biblia por boca y nariz todo el tiempo. O sea que hoy en día, con todos los recursos que hay, toda la tecnología que hay, yo no creo que hayan jóvenes, por lo menos acá, en este lado del mundo, que sean analfabetas bíblicos. ¿Sabes lo que son analfabetas bíblicos, verdad? Que no conocen nada de la Biblia. No, porque es que hasta en el mundo se escucha la historia de David y Goliat, se escucha un montón de historias de la Biblia que ellos saben. Y donde quiera ellos ven la Biblia, comenzando desde sus casas. Mito número 4, los jóvenes volverán a la iglesia como siempre. Are you sure about that? O sea, quizás podemos ignorar el hecho de que, déjalo, porque él va a volver. I don't think so. Todos esos son mitos que este estudio encontró, que yo creo que yo estaría de acuerdo con eso. En uno de estos artículos que estuve leyendo para conseguir esta información, encontré un comentario bien interesante. Usted sabe que hoy en día, pues cuando usted se mete al internet, hay una parte que uno puede poner un comentario, ¿no? Este comentario de esta persona dijo lo siguiente, y estoy citando. En mi opinión, las razones citadas para el problema de los adultos jóvenes que abandonan la iglesia son razones superficiales. Creo que la realidad subyacente es que estos jóvenes adultos han carecido de una relación significativa con Dios. Se les ha enseñado un sistema de creencias cristianos, pero carecen de la relación personal. Si alguien realmente conoce el amor de Dios, eso nunca cambiará según las razones superficiales que se dan en este estudio, como el conflicto entre lo que enseña la iglesia y lo que enseña la ciencia. Creo que la razón por la que los adultos jóvenes abandonan la iglesia es que la forma en que los criamos les representa mal a Dios. Les presentamos a un Dios que se relaciona con nosotros basado en nuestro comportamiento, en lugar de un Dios que se preocupa por los motivos de nuestro corazón. Yo creo que esta persona dio en el clavo. En otras palabras, estos estudios dicen que los jóvenes adultos que fueron entrevistados han dado razones para abandonar la fe y la iglesia, pero la verdadera razón es que nunca tuvieron una genuina relación con Dios. O sea, pueden decir, no, que me fui para el college, estoy muy copado, que me dañaron en la iglesia, que tú sabes, que nunca me dieron la oportunidad, etcétera, 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 pero en la mayoría de los casos, la verdadera razón, la raíz del problema es, nunca tuvieron una relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde sale eso? Cuando mi esposa me comentó aquel día que ella está convencida de que hemos sembrado una buena semilla en los jóvenes, no pude evitar pensar en una de las parábolas de Jesús. La parábola del sembrador o la parábola de las tierras, como le llaman algunos teólogos. Entonces, acompáñenme una vez más al pasaje que nos leyó el hermano Juan en Mateo capítulo 13. Ya que los jóvenes nos leyeron el pasaje, pues no lo voy a leer de nuevo, simplemente quiero resaltar algunas cosas a través del mensaje, así que presten mucha atención. Pero básicamente en este pasaje Jesús nos cuenta una parábola. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes tipos de terreno. ¿Por qué la semilla cayó? O sea, yo sé que aquí hay hermanos que les gusta la jardinería, la siembra, ¿verdad? Y normalmente en nuestro pensamiento de hoy, nosotros tenemos en mente de que sembrarle, cava un hueco, ¿verdad? Digo, yo no soy jardinero, yo no sé, pero cava un hueco y siembra la semilla, tápalo bien chévere y hazlo todo lo demás.
No, en los tiempos bíblicos de Jesús, el sembrador, había un field, un campo, ¿no? Entonces el sembrador cargaba una bolsita de semillas aquí, en su cintura, y él agarraba el puño y pegaba a tirar. Por eso es que Jesús dice, la semilla cayó en tipos de terreno. Ahora bien, quisiera que veamos los versos del 10 al 17, en el capítulo 13 de Mateo, a manera de paréntesis, porque después que Jesús dijo la parábola, los discípulos se quedaron como que, no entendí. Y tuvieron que ir a preguntarle a Jesús de qué se trataba la parábola, porque se quedaron como que clueless, se quedaron brutos, como decimos los boricuas, ¿verdad? Entonces, Jesús, en este pasaje 10 al 17, nos muestra cuál es el propósito de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia o un escenario ficticio que se usa como una comparación para probar un punto o una enseñanza. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento dado hemos hablado por parábola. Porque cuando usted está discutiendo algo con alguien, ¿verdad que sí? Y usted quiere probar su punto, usted quizá trae un escenario o algo y usted dice, no, es como tal cosa y tal cosa, para probar su punto, ¿verdad? Algo así es lo que es una parábola en los labios de Jesús. Es algo que no necesariamente es cierto que sucedió, aunque él usaba cosas de la vida diaria, como esto de la agricultura, entonces él usa eso para enseñar una verdad espiritual. Ahora bien, mis hermanos, una parábola sin explicación es como un acertijo o una adivinanza. Por eso fue que los discípulos se quedaron como que, adivina. Entonces Jesús tuvo que explicarle la parábola a sus discípulos. En Marcos capítulo 4, verso 10, el otro pasaje paralelo, el mismo pasaje que Marcos también nos está relatando, dice que cuando se quedó solo, o sea, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. O sea, ellos tuvieron que ir a preguntarle sobre las parábolas, pero si usted ve, son los 12 discípulos y más los demás que le estaban siguiendo. No todos, porque al principio del pasaje en Mateo nos dice que, o más bien en Lucas y en Marcos también nos dice que había una gran multitud, al punto de que él tuvo que treparse en una barca y la gente estaba ahí en la orilla de la playa y él tuvo que enseñar desde ahí porque había tanta gente que él tuvo que hacerlo desde allá. Pero no todos fueron a ir a preguntarle sobre la parábola, solamente sus discípulos. Entonces en Mateo 13, versos 10 al 17 dice, y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, o del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. O sea, a ellos los que se quedaron fuera. Porque cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos, a ellos yo les hablo en parábolas para que no entiendan, para que no oigan, para que no entiendan las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad. Porque ellos no creen y no me siguen, dice Jesús. Por eso yo no les concedo el que entiendan. Pero a ustedes, dice Jesús, a ustedes los 12 y los que me están siguiendo, los que creen en mí, a ustedes les es concedido entender los misterios del reino de Dios. ¿No es maravilloso eso? O sea, Dios nos abre el entendimiento para conocer las cosas de su reino si tan solo le creemos y le seguimos. Es decir, que las parábolas de Jesús son un medio de gracia para aquellos que creen en Él y lo siguen, y al mismo tiempo un medio de juicio para aquellos que son incrédulos. ¿Por qué? Porque Él le dice, ¿tú no quieres creer en mí?
a propósito, no vas a entender. Te vas a quedar en oscuridad. Eso es lo que significa no creer, quedarte en oscuridad. Entonces, Jesús procede a explicar la parábola a sus discípulos. Y aquí vamos a continuar, ahí en el mismo pasaje de Mateo, continuando el verso 18. De hecho, Marcos 4:34 dice que sin parábolas no les hablaba, sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. ¿Vieron la intención del Señor? O sea, aquellos que no creían, o sea, se quedan y le decía a sus seguidores, vente, vamos, yo te voy a explicar. Esto es decir que yo les voy a conceder el entender las cosas de Dios. Jesús nos da los primeros elementos de la parábola. El otro pasaje paralelo a esta historia, en Lucas capítulo 8, verso 11, dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad que sí? La semilla es la palabra de Dios. Marcos 4:14 dice, el sembrador siembra la palabra. Ahí tenemos dos elementos. La semilla es la palabra, el sembrador siembra la palabra. Luego, Jesús explica que cuando el sembrador tira la semilla, ella cae en 4 tipos de terreno. Mis hermanos, y es mi convicción que de aquí es que sale la raíz del problema de por qué muchos jóvenes abandonan la iglesia o la fe al entrar a la etapa de la adultez. La razón por la que ellos se alejan no necesariamente es porque se van al college o se ocupan mucho en el trabajo o todas esas razones. Todo eso contribuye de manera significativa. Pero la verdadera razón por la cual se alejan es porque la condición de sus corazones cae en una de estas 4 categorías que vamos a ver con Jesús. Y esto no solamente incluye a los jóvenes, esto aplica a todos nosotros. Cada uno de nosotros caemos en una de estas 4 categorías. En una ocasión escuché a un predicador decir, el corazón del problema está en el corazón. O sea, el corazón del problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque el problema es la condición del corazón cuando la semilla es esparcida, la palabra de Dios es predicada. Entonces, veamos la primera categoría, Mateo 13, 18 al 19. Él dice, vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Entonces, el primer terreno que cae la palabra o la semilla es el camino. ¿Qué es el camino? Bueno, está como dije, el field, el campo, entonces a los lados, o quizás ahí está el camino, es por donde todo el mundo transita, todo el mundo camina por ahí, y ese terreno de tanta gente transitar por ahí, usted sabe que se pone duro, ¿verdad? Tantas veces que se camina de atrás para adelante, se pone duro ese terreno. Entonces, estas son aquellas personas que se les predica la palabra, pero por su incredulidad, es decir, tienen el corazón endurecido, así como el camino, Satanás les arrebata la palabra de sus corazones. De la misma manera que las aves del cielo llevan la semilla cuando cae al suelo, las aves del cielo vienen y se la arrebata. Marco nos dice que Satanás al instante viene y arrebata la palabra. Lucas nos dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, 2 problemas aquí. Número 1, un corazón endurecido, que normalmente somos todos, porque así es que venimos naturalmente con un corazón endurecido a las cosas de Dios. Y número 2, Satanás en acción. Satanás sabe, escúcheme mi hermano, Satanás sabe bien claro que la palabra de Dios es poderosa para ablandar ese corazón de piedra. Satanás sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Él lo sabe bien claro. Satanás sabe eso y no quiere darle break a la palabra, ni siquiera que llegue al corazón.
como cuando las aves se llevan la semilla tan pronto cae. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 al 4, y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, escondido, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién? El Dios de este mundo, ¿quién es ese? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién? De los incrédulos. Para que no vean el resplandor del evangelio, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En Efesios capítulo 4, versos 17 al 18 dice, ya no andéis así como andan también los gentiles, o sea, aquellos que no conocen al Señor, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea, Satanás sabe que el corazón es duro, pero también sabe que si la palabra de Dios llega a ese corazón, va a hacer el trabajo. Entonces él, como un ave del cielo, viene y arrebata la palabra del corazón, al instante, dice Marco. Esta es la condición que andan en aquellos a quienes Jesús no les explica las parábolas en su incredulidad. Esa es la condición de su corazón. Entonces la primera categoría es esa, un corazón endurecido. Veamos la segunda categoría, Mateo capítulo 13, versos 20 al 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces el segundo terreno es pedregales. Eso es un terreno donde hay mucha piedra. Ahora bien, mi hermano, no se imagine un terreno donde cuando usted lo mira ya por encima, ya usted ve un montón de piedra. No se lo imagina así. Este es un terreno que probablemente por encima, maybe algunas pulgadas, tiene buena tierra. Pero en el fondo hay o mucha piedra, es muy pedregoso, o hay una piedra grande. Yo me acuerdo cuando yo era niño, de las pocas cosas que me acuerdo cuando era niño, porque mi mente ya va como que voy borrando millaje ya. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en la parte de atrás de mi casa en la tierra, de ese tiempo, ¿no? Porque no habían teléfono, no habían ese tipo de cosas. Digo, no soy de muy atrás, pero yo me acuerdo cuando yo jugaba en la tierra, con mis carritos, yo no sé con qué cosa, y yo hacía huecos en la tierra. Entonces, yo me acuerdo, ahora que estoy pensando, yo me acuerdo que a veces cuando uno hacía el hueco, un poco más al fondo había pedregales, mucha piedra. Entonces, ese es el terreno que está hablando Jesús. Jesús está diciendo, esto es un terreno que por encima tiene buena tierra, pero en el fondo tiene mucha piedra. Entonces, cuando la semilla cae, ella germina. Ella puede germinar, puede comenzar a crecer, pero las raíces no tienen para dónde ir por las piedras, entonces no encuentran profundidad, y cuando sale el sol, la plantita se quema y se marchita. Entonces estas son las personas que escuchan la palabra, y Lucas dice que creen por un tiempo. Marcos dice que son de corta duración, porque cuando llegan las dificultades, y escuche bien, él dice, cuando llegan las dificultades por causa de la palabra, no las dificultades de la vida diaria, no los problemas de la vida diaria, dificultades por causa de la palabra se alejan. Y fíjese que Jesús dice por causa de la palabra. El cristiano sufre persecución cuando se compromete a seguir a Jesús y vivir rectamente delante de los demás. Yo creo que usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad que sí? Sufre burla, rechazo, críticas y en algunos lugares del mundo hasta la muerte. Jesús dejó bien claro que la vida cristiana no es color de rosa.
sus seguidores iban a sufrir persecución de diferentes maneras. Hoy en día eso puede suceder en el trabajo, ¿verdad que sí? Por uno hacer las cosas bien en el trabajo, uno sale pillado, como decimos los boricuas. Eso sucede en la familia, ¿verdad? Uno es criticado, es burlado, es rechazado, es echado de codo. Sucede hasta en la iglesia. Uno es criticado, es burlado, es rechazado, dado de codo. Y estas personas son las que, al convertirse en seguidores de Jesús, se ven obligados a cortar una relación de amistad porque ya no los aceptan, por ejemplo. O sea, sucede en las relaciones. O sea, están obligados porque ellos hicieron este compromiso con Jesús, pero tienen una relación que tú sabes, no es compatible, entonces tienen que verse obligados a quizás alejarse un poco o algo así. Entonces, por eso sufren la crítica, el ataque de sus propios familiares, sufren depresión en el lugar de trabajo y discordias con los hermanos de la iglesia, pero como su corazón es como el terreno de pedregales, ellos dicen, esto no es para mí, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a estar sufriendo todas estas cosas? Y terminan alejándose, porque nunca tuvieron raíz. Su compromiso no tuvo una raíz firme. ¿Por qué? Porque en su corazón, en el fondo, el terreno era de pedregales. Entonces la raíz no pudo ir para ningún lado y no pudo fortalecer esa planta y no dieron fruto. Quizás estos son como los que dicen en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19, que dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no son de nosotros. O sea, se fueron porque verdaderamente no eran de nosotros, o no eran verdaderos. Fueron de corto tiempo, como dice Marcos y Lucas. No pudieron aguantar la presión que trae el comprometerse con Cristo, no pudieron pagar el precio de las cosas que tenemos que sufrir por causa de la obra de Cristo. Entonces, esa es la segunda categoría que yo les llamaría los temporales, por causa de la persecución. Vamos a la tercera categoría. Mateo 13, 22. Y aquel en quien se sembró la semilla, entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Tercera categoría, espinos. ¿Qué es eso? Este es el terreno que cuando la semilla cae, también germina y crece. Pero junto con ella crecen espinos. Eso es lo que quizás en mi país quizás le llamamos hierba mala. ¿Verdad? O sea, esta hierba odiosa y tediosa de que tú siembras una plantita bien bonita, pero tiene un montón de pasto así alrededor que hasta la hace ver fea. Y tú sabes, entonces eso ahoga la planta. Una vez más, yo no soy jardinero, pero eso es lo que pasa. Ahoga la planta y obstruye su crecimiento. Entonces, estas son personas quienes oyen la palabra, pero hay 4 cosas, dice Jesús, que entran y ahogan la palabra en sus corazones. Número 1, las preocupaciones de la vida o los afanes de este siglo. Las dificultades cotidianas. Ahora sí, wow, una crisis financiera, perdí mi trabajo, enfermedades, un diagnóstico inesperado, problemas familiares, problemas en el trabajo, etcétera. Algunos jóvenes hasta tienen que batallar con el hecho de que quizás no tienen una buena relación con sus padres, o su familia ha sido dividida por un divorcio o cualquier otra situación, o alguna pérdida de algún ser querido. Todo esto son cosas que ahogan la palabra. Lo otro es el engaño de las riquezas. Y mira cómo él dice, el engaño de las riquezas. No las riquezas, el engaño de las riquezas. Porque las riquezas en sí no son en sí malas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Las riquezas en sí no son malas, pero es el engaño de las riquezas
el afán de hacerse rico. La sociedad le dice a los jóvenes, como le estuvimos enseñando hace unos pasados meses a los jóvenes, en las clases bíblicas, la sociedad le dice a los jóvenes que mientras más dinero ellos tienen, más valen. ¿Verdad? Eso es lo que proyecta la sociedad de miles de maneras, ya sea a través de los anuncios, de los advertisements, todo ese tipo de cosas. Adquiere el carro de último modelo, adquiere el teléfono de último modelo, adquiérete esto, adquiérete aquello, hazte de una buena carrera, porque así tú vales más. Cuando ese no es el punto. Pues, como dije, nada de esto es malo en sí, pero si esa es la fuente primordial para conseguir propósito y felicidad en la vida, eso es lo que ahoga la palabra en el corazón. Me acuerdo del joven rico en Lucas capítulo 18. ¿Han leído esa historia? Dice que viene este joven o este hombre prominente, él era rico, quizás un líder religioso, ¿verdad? Y dice la Biblia que él llega corriendo y se postra delante del Señor. ¡Wow! ¡Qué clase de compromiso!, ¿verdad? Porque postrarse delante del Señor, eso es señal de compromiso. Eso es señal de adoración. Entonces viene y se postra delante del Señor y le dice, Maestro bueno. ¡Wow! Hasta Maestro bueno le llama. Maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ahí está el compromiso. Este hombre está fuerte. El tipo quiere bregar para ganarse el reino de los cielos. Jesús lo mira y le dice, bueno, sabiendo quién es él le dice, bueno, los mandamientos te sabes, ¿verdad? No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, todo ese tipo de cosas. El tipo dice, Señor, todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. Diantre, ese tipo es casi perfecto. Y tú nunca has dicho una mentira en tu vida. ¿En serio? Esa probablemente es la primera que dijiste. Todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. El Señor dice, bueno, está bien, una cosa más te falta. Y vas a entrar al reino. Él le dice, como él es rico, ¿verdad? Le dice, vende todo lo que posees y comparte con los pobres. Y dice la Biblia que el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? ¿Estaba en realidad comprometido con el Señor? No. Estaba en el engaño de las riquezas. Su Dios verdaderamente era las riquezas, las posesiones. Otra cosa que dice en la versión de Lucas, dice, los placeres de la vida, los placeres del mundo, ahogan la palabra. El desear vivir los placeres de este mundo, darse la buena vida, tú sabes, yo quiero vivir la vida loca, ¿me entiendes? Disfrutar de todo lo que el mundo provee, todo lo que el mundo ofrece. Eso ahoga la palabra en el corazón. El querer encajar o ser parte de la moda, ser parte del grupo de amigos o compañeros por miedo al rechazo. El disfrutar de los entretenimientos que ofrece el mundo, aún así ponga en riesgo nuestro testimonio como hijos de Dios. ¿Escucharon eso? El disfrutar de cada tipo de entretenimiento que ofrezca el mundo, aún así ponga en riesgo nuestro testimonio como hijos de Dios. Especialmente en social media. Marcos añade las codicias de otras cosas. O sea que todo este tipo de cosas, los placeres de la vida, las preocupaciones de la vida, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, ahogan la palabra de Dios. Quizás este era el tipo de personas de las cuales Jesús les habló en Mateo capítulo 6, verso 24 al 34, que dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y antes de eso, Él les dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo, ¿verdad? Y después les dice, pero no te preocupes por qué vas a beber, qué vas a comer, todo ese tipo de cosas, cómo te vas a vestir. Mira las aves del cielo, si Dios las alimenta, ellos no tienen que trabajar para poder comer, ¿sabes? Dios las alimenta, ¿cuánto más Él no va a poder hacer por ustedes? Y Él le dice,
Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por tanto, no se preocupen del día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. ¿Para qué rayos me estoy preocupando por lo que viene? Si yo tengo problemas suficientes hoy. Es mejor poner mi fe en el Señor, que Él es el que me... O sea, no significa que me voy a quedar quieto, que no voy a trabajar, que no voy a hacer lo mío, pero no me voy a afanar. ¿Por qué? Porque eso ahoga la palabra. Él les dice, no permita que los afanes de este mundo ahoguen la palabra en tu corazón y la haga infructuosa. Veamos la cuarta categoría. Mateo capítulo 13, verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Yo creo que este terreno no necesita mucha explicación, pero es un terreno bueno, con buena humedad, sin pedregales, sin hierba mala. Un terreno donde la semilla cae, germina, echa buenas raíces, se fortalece, se desarrolla y crece dando buen fruto en grandes cantidades. Los tres evangelios combinados, si usted los combina, dicen que estos son aquellos que con corazón bueno y recto, y atención a este orden, con corazón bueno y recto, escuchan, entienden la palabra, la reciben, la retienen y dan fruto con perseverancia. O sea, la escuchan. El del primer terreno, el camino, no la escucharon. ¿Verdad que sí? Satanás rapidito se la arrebató del corazón. El de pedregales escuchó con gozo, pero no la retuvo. El de espino escuchó y la entendió, pero fue ahogada por otras cosas. Este la escucha, la entiende, la recibe, la retiene y da fruto. Estos son como los que dice el Salmo capítulo 1, versos 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En la palabra del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Estos son aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu Santo, que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto. Estos son los que verdaderamente se han comprometido con el Señor y lo demuestran con sus acciones. Con perseverancia viven una vida en obediencia a Dios a través de una relación con Él por medio de Jesucristo. Y no importa las situaciones que vengan, ellos permanecen fiel al Señor. Estos son los que Satanás no tuvo el chance de arrancar la palabra de sus corazones, sino que cayó y germinó y dio fruto. Entonces, ya vimos que la semilla de la palabra de Dios es esparcida y existen 4 diferentes respuestas a ellas. Ese es el énfasis de esa parábola. Pero, ¿alguna vez usted ha pensado en el sembrador? Porque yo sé que Jesús no está enfatizando mucho en el sembrador, ¿verdad? Simplemente dice que el sembrador salió a sembrar. Pero quizás pudiéramos preguntar, ¿quién es el sembrador y cuál es su rol? Bueno, hermano, ya usted contestó esa pregunta al principio. Digo, para los que se acuerdan, ¿verdad? El sembrador siembra la palabra. O sea, el sembrador es el que siembra la palabra. Lucas nos dijo
La semilla es la palabra. Marco nos dijo que el sembrador es quien siembra la palabra. Eso ya lo tenemos claro. En este contexto inmediato del pasaje, Jesús es el sembrador. En el capítulo 8 de Lucas, verso 1, se nos dice que Jesús iba recorriendo las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a grandes multitudes. En el capítulo 1 de Marcos, se nos dice que Jesús venía comenzando a predicar un mensaje muy sencillo y todavía en ese tiempo sin parábolas. Y este mensaje decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El pastor Herminio la semana pasada nos habló de la misión de ese personaje controversial, ¿verdad que sí? De Jesús. Jesús vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a buscar lo que se había perdido, a abrir los ojos de los ciegos, a vendarle a los quebrantados de corazón, a hacernos pescadores de hombres siendo sal y luz en la tierra, bautizar con Espíritu Santo y fuego, a darnos la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, dejándole saber que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Mi hermano, eso es sembrar la semilla del reino de Dios, lo que Él vino a hacer. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para cumplir con ese mero propósito de esparcir la semilla del reino de Dios. Mis hermanos, ustedes acaban de ver un video con el resumen de lo que hicimos con los jóvenes este año. Lo que hacemos con los jóvenes no es solamente para entretenerlos, proveerles actividades o que tengan un buen sitio de jangueo, no. Es primordialmente para sembrar en sus corazones la semilla de la palabra de Dios. Es triste que existen iglesias que lo que ofrecen a sus jóvenes es solamente eventos y actividades, lo cual está bien, pero solo de 5 a 10 minutos de palabra, cortito, para que no se nos aburran. Y es más triste aún que existen padres que eso es lo que esperan del ministerio de jóvenes, simplemente que tengan actividades. Y muy pocos padres piden que se les dé la palabra, que se les enseñe a ser buenos discípulos de Jesús, que se les enseñe a escudriñar las Escrituras, que se les enseñe a amar a los demás jóvenes, los cuales son sus hermanos, que se amen y se cuiden los unos a los otros. Y lo más importante, que se les enseñe que Dios no es meramente una religión, sino es el hecho de que Dios transformó sus corazones con el Evangelio de Cristo y también que lo compartan a otros sembrando la semilla. Mis hermanos, para el sembrador no es solamente tan fácil como meter la mano en el bolsillo y tirar la semilla. El sembrador tiene que trabajar. Mire, yo le voy a ser honesto. Yo le digo que yo no soy jardinero, ¿verdad? A mí no me gusta la jardinería. No me gusta. O sea, yo desde cuando yo era joven, en mi etapa de teenager, yo comencé a trabajar con mi papá allá en Puerto Rico desde los 12 o 13 años. Mi papá trabajaba en construcción y hacíamos de todo tipo de trabajo. Era lo que, pues, le decíamos por ahí chiripa. Le decimos chiripa en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Los boricuas saben lo que estoy hablando. Y llegamos a hacer todo tipo de trabajo y en esos trabajos estaba incluido la jardinería, o tú sabes, cortar la grama, arreglar bien el patio, esa cosa. Y eso era algo, hermanos, que a mí no me gustaba. Mire, yo prefería mezclar cemento en el medio de la carretera a pala limpia, debajo del sol, que tener que bregar en la jardinería. De hecho, ayer mismo estuve en mi casa, porque yo tengo varios árboles alrededor de la casa, y usted sabe, en este tiempo, usted lo que encuentra una alfombra de hoja entonces, ayer tuve que estar, y mientras yo trabajaba, era como que el Señor me estaba diciendo, dale, experimenta, porque esto es lo que tú vas a hablar mañana, así que mete mano. Entonces, para mí es como que un trabajo tedioso, no sé, es como que, recoger hojas, tú sabes, detalle aquí, detalle allá. Cuando se habla o sea, la hierba mala, tiene uno que meterse y arrancar la hierba, o sea, no sé, yo prefiero ligar cemento, ensuciarme las manos con cemento, tú sabes, ese tipo de cosas. Pero, de la misma manera, para nosotros es un trabajo tedioso sembrar la palabra de Dios. No queremos hacer el trabajo. Se nos hace como que un poco difícil.
sembrar la palabra de Dios. El sembrador esparce la semilla, luego tiene que venir y arar el terreno, cultivarlo y cuidarlo para ver la semilla germinar, crecer y luego a su tiempo cosechar los frutos. ¿Cuál es ese proceso? Número 1, esparcir la semilla. Sencillo, predicar la palabra, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4 dice, le dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente, and by the way, Timoteo era un joven, ¿ok? Joven. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Se acuerdan que les decía hace unos minutos que mucha gente no quiere pagar el precio de trabajar con el joven? Muchas iglesias lo que hacen es que los critican y no quieren pasar el tiempo, pagar el precio para poder bregar con ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Trabaja con ellos, predícale la palabra, insiste, redarguye, reprende. Ven que, o sea, porque podemos decir, este hombre está en pecado. Bueno, está bien, tú tienes la autoridad de la palabra de Dios para reprenderlo. Pero ¿reprenderlo para qué? ¿Para darle contra el piso y juzgarlo? ¿O para que ese joven pueda cambiar sus caminos? Exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Lo vieron ahí? Marcos 16:15 dijo, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sencillo, prediquen, esparzan la semilla. La predicación de la palabra se debe hacer confiando en que Dios prepara los corazones. Eso envuelve oración. Porque es Dios el que prepara los corazones, mis hermanos. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra de Dios tiene poder y Satanás sabe eso? Por eso es que Satanás no deja que la palabra entre al corazón. ¿Por qué? Porque es Dios el que prepara. Este corazón duro, yo no puedo hacer nada por él. Tiene que ser Dios el que lo ablande. Miren cómo sucedió en Hechos capítulo 16, versos 13 al 14. Dice, en el día de reposo salimos fuera de la puerta, Lucas relatando, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y miren esto, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Lo ven ahí? Pablo iba predicando la palabra de Dios por todo lugar. Cuando esta señora la escuchó, dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra. Todo esto envuelve oración. Antes de esparcir la semilla, tenemos que orar. ¿Por qué usted cree que uno ora desde acá arriba? ¿Por qué usted cree que antes de una clase bíblica oramos? ¿Por qué usted cree que antes de cualquier cosa que hagamos que envuelva consejería? ¿Por qué usted que cuando usted va donde el pastor la consejería, se ora? ¿Por qué? Porque el pastor con su consejería le va a implantar la palabra de Dios en su corazón. Y si usted llegó a la consejería con un corazón duro, el pastor no puede hacer nada. I'm sorry, pero la palabra sí. Y Dios sí. Dios hablando del corazón para que cuando el pastor use la palabra para aconsejarle, hace su trabajo. Eso significa orar. Número 2, después de esparcir la semilla hay que arar el terreno y darle mantenimiento. O sea, el sembrador no simplemente, ya, ahora me siento tranquilo a esperar a que crezca. No. Hay que arar el terreno. ¿Qué significa arar el terreno? En aquellos tiempos, si usted busca busca información, ellos usaban dos bueyes, le ponían un yugo, entonces la parte de atrás tenía un mecanismo, una cuestión que lo que hacía era que arrastraba el terreno así y como que lo revolcaba, ¿no? Entonces, si la semilla cayó en la superficie, cuando viene y se ara el terreno, entonces la semilla se siembra. Diferente a como lo hacemos hoy en día, mucho más fácil. No sé.
que, escarbamos y lo enterramos. No, había que arar el terreno y la semilla se sembraba. Y después darle mantenimiento. ¿Qué significa eso? Discipulado. O sea, no es solamente predicar la palabra y ya, me voy. No, hay que discipular, hay que pasar tiempo con el joven, hay que pasar tiempo con ellos, hay que, de diferentes formas, crear una cultura de discipulado. Dice Mateo 28, verso 19, un texto bien familiar que dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren esto, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Eso requiere tiempo, porque ahí hay un corazón duro, o un corazón de pedregales, o un corazón de espino, o quizás buena tierra, pero hay que darle mantenimiento. En 1 Corintios capítulo 3, verso 6, y esto aplica a todos nosotros, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. O sea que es un trabajo de todos. Hay gente que planta la semilla, esparcen la semilla. Hay otros que de otra forma le dan el mantenimiento. Pero Dios es el que da el crecimiento. O sea que no es solamente esparcir la semilla y ya. Hay que arar el terreno para que la semilla penetre, hay que regarla con agua, hay que arrancar los espinos de alrededor. Todo ese tipo de cosas es el mantenimiento. Dios da el crecimiento a través del discipulado. Y es por eso que existen clases bíblicas, otro tipo de actividades que ayuden a los jóvenes a aprender la palabra de Dios. Miren, mi hermano, le voy a hacer una pregunta. Si yo vengo y si yo no asisto a una clase bíblica, ¿usted cree que yo tengo base para decirle a mi hijo, vete a tu clase? Bueno, quizás él se va, ¿verdad? Y él recibe. Pero en el caso de que ese joven sea un rebelde, ¿usted cree que él no me va a voltear la cara y me lo va a decir, como decimos los boricos, nos va a jaspar en la cara? Pero es que si tú no vas, ¿por qué tú quieres que yo vaya? Te lo dejo ahí. Luego de eso viene la cosecha. Pongámonos de pie. Mis hermanos, el ministerio de jóvenes no es fácil. Y no quiero despreciar ningún otro ministerio. De hecho, ningún ministerio es fácil. El ministerio de jóvenes demanda tiempo, demanda energía, trabajo, recursos. Puede provocar dolores de cabeza. Puede provocar desilusiones. Y puede provocar desánimo. Pero todo eso vale la pena cuando el ministerio da fruto. Vale la pena esperar, vale la pena arar el terreno, vale la pena quizás arrancar esa hierba mala que hay alrededor, vale la pena darle mantenimiento, echarle agua todos los días, mirando la tierra, a ver si algún día, con la esperanza de que esa semilla germine, florezca y dé fruto. Cuando vemos la vida de los jóvenes transformada, cuando vemos la vida de los padres transformadas, cuando recibimos palabras de aliento por parte de los jóvenes, cuando recibimos palabras de aliento por parte de los padres, vale la pena el trabajo y el sacrificio. Y sí, así como yo pienso que la jardinería puede ser un trabajo tedioso, quizás el trabajo en el ministerio es un poco tedioso, pero vale la pena. De la misma manera que vale para el sembrador la pena el trabajo de sembrar la semilla, y aún así, cuando no dé fruto, porque quizás no cayó en muy buena tierra,
Pero cuando viene la cosecha, por causa de aquella que cayó en buena tierra, se goza por el fruto que ha cogido. Acabamos de ver que cuando la semilla de la palabra de Dios es esparcida, es predicada, hay 4 corazones representados con 4 diferentes respuestas al mensaje. Si usted se da cuenta, solamente uno de esos corazones responde de manera genuina. Y si lo vamos a ver desde esa perspectiva, eso significaría que de cada 4 personas a quienes se les predica la palabra, solamente una termina convirtiéndose verdaderamente en hijo de Dios. Wow. Si eso fuese así, la pregunta es, ¿usted es ese uno de cada 4? ¿O usted está en los otros 3? ¿En cuál categoría cae usted? ¿Usted cae en la categoría de aquellos que tienen un corazón duro, al cual Satanás le roba la palabra tan pronto cae? ¿O cae usted en la categoría de aquellos que su corazón es como el terreno de pedregales, al cual la palabra llega, pero no puede echar raíces por causa de las aflicciones? O quizás usted cae en la categoría de entre los espinos, que usted recibe la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra. Quizás usted cae en la categoría de aquellos que su corazón es buena tierra, que escucha la palabra, que la entiende, que la pone en práctica y da mucho fruto. Y si usted es uno de esos, ¿se ha convertido usted en un sembrador? ¿Está usted sembrando la semilla de la palabra de Dios? ¿De qué manera? ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Yo creo que esta pregunta viene en este tiempo casi todos los años, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces llegamos, comenzamos el año con el pie derecho, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero no ha pasado enero ya y ya como que quizás una de estas categorías, la palabra del Señor cayó así. Jesús vino a este mundo a sembrar la semilla de la palabra del reino de Dios. Pero luego nos dio una tarea, la de ir por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí se comienza. En otras palabras, nos encomendó a convertirnos en sembradores. Pero para poder cumplir con eso, debemos asegurarnos de que la palabra de Dios ha germinado y ha dado fruto en nuestros corazones. De lo contrario, no sabemos. Yo no sé de jardinería. Yo no puedo decir, yo voy a irme a sembrar al garete porque, no, pero es que yo no sé. Yo tengo que aprender cómo es el proceso. Yo tengo qué sé yo, quizás instruirme con otros que saben para yo poder hacer el trabajo, porque yo no sé hacerlo. Si en nosotros no permitimos que la palabra de Dios dé fruto en nuestros corazones, no vamos a poder ser sembradores. Y mi hermano, si usted no lo ha hecho, venga a Cristo, venga a Él. Él es el sembrador por excelencia. Él es el dueño del campo. Él es el que te puede agarrar y te puede decir, ven acá, yo te voy a entrenar. Yo te voy a entrenar para que tú te conviertas en un sembrador, para que me ayudes a esparcir la semilla y para que me ayudes a darle mantenimiento y para que después te goces conmigo recogiendo el fruto.
que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en la muerte, en la cruz y en su resurrección al tercer día para el perdón de pecados y vida eterna. Y que hagamos un verdadero compromiso de seguirle y obedecerle. Amén. Que Dios les bendiga.